saber que el área espiritual es el área muy importante, más importante que el área física, el cuerpo físico. Era lo que les estaba comentando yo ahorita hace un momento. Les estaba comentando de que tú tienes que buscar siempre el sano alimento que nutra tu alma, la palabra de Dios. Puedes ir a conocer, tienes libertad de conocer la iglesia que tú quieras, la religión que tú quieras, varón, ¿sí me explico? Con tal de que tú te des cuenta de la verdad. Primeramente pregúntate, ¿qué buscas? ¿A quién buscas? ¿Qué busco? Busco a mi Señor Jesucristo. ¿Para qué lo buscas? Pues es que escuché que Él es el único Señor y Salvador. El Evangelio de Juan 3:16 dice muy claro que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. No dice que dio a la mamá del Hijo unigénito, ¿estamos entendiendo? Ni está diciendo que dio a los discípulos del Hijo unigénito, ni tampoco está diciendo que dio a la chamuquísima que le llaman mentirosamente Santa Muerte. Está diciendo Jesús, la palabra de Dios bien claro, en el Evangelio de Jesucristo dice bien claro, de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16, ahí está la evidencia, era lo que yo les dije. Si yo nada más les voy a decir lo que está escrito, varón. Si lo que está escrito está en contra de tu religión, lo siento mucho si te enojas o si te incomodas, pero lo cierto es que te voy a decir lo que aquí dice en la palabra de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué creen que Dios nos amó y nos dio a su Hijo? ¿Lo harías tú acaso dar a tu hijo para que otro se salve? No creo que lo hagas. ¿Que tú pongas a tu hijo como carnita de cañón para que otras personas se salven? No creo que lo harías. Dios sí lo hizo, salud. Dios sí lo hizo. Dio a su Hijo. Y Jesucristo mismo sabía lo que le iba a pasar. De hecho, en el monte de la transfiguración, ahí se le apareció Moisés y Elías. Estaban, fíjate, Santiago, Pedro y Juan como testigos en ese monte de la transfiguración. Y hasta Pedro andaba ofreciéndose en hacer enramadas, una para Cristo, otra para Moisés y otra para Elías. Ahí está en el Evangelio escrito todo esto. Es bueno para nosotros estar aquí, decía Pedro. ¿A qué vino Moisés y a qué vino Elías a ese monte a hablar con Jesucristo? Te van a matar. Tienes que entregar tu vida por todos nosotros. Tienes que entregar tu vida a Jesucristo por la humanidad. Pero el ser humano es muy raro en su manera de pensar. El ser humano piensa siempre en qué me beneficio. ¿De qué me sirve creer en Jesucristo? Porque el ser humano es convenenciero, ¿verdad? El ser humano piensa, si yo le pido un milagro y me concede el milagro, entonces sí creo. Y el diablo te dice, yo te lo doy. Claro, que muchos no van a quererle pedir al diablo, pero sí le piden de una forma indirecta, en forma indirecta al diablo. ¿De qué manera? El diablo se disfraza de ángel de luz, como lo dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15, que el diablo se disfraza de ángel de luz. ¿Tú crees que le estás pidiendo a una virgen o a un santo de tu devoción y el diablo te concede el milagro de lo que tú le pides a lo que Dios prohíbe? Y entonces tú te muestras
en gratitud con quien te dio el milagro. Podemos entender, 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15, así lo dice bien claro, que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Era lo que les he dicho anteriormente en forma de reflexión. ¿Qué harías tú si en este momento se aparece una luz tremenda y llegas a ver a la Virgencita de Guadalupe? ¿Cuál va a ser tu reacción, varón? Vamos a echar a volar nuestra mente, nuestra imaginación, y vamos a suponer que aquí de repente se aparece esa luz y te dice: yo soy María, la Madre de Dios, la Virgen que viene del cielo. Vamos a otorgarle el beneficio de la duda a Juan Diego. Vamos a suponer que verdaderamente sí la vio. La pregunta es: ¿por qué Juan Diego? Porque Juan Diego no conocía la palabra de Dios, y el diablo es muy astuto y sabe bien que Juan Diego le rebatería, le replicaría a María inclusive, si Juan Diego conociera la palabra de Dios. Es que el diablo es bien astuto, varón. Te quita el conocimiento de la palabra de Dios. Si yo les pregunto aquí a ustedes, este grupo, ¿quién de ustedes conoce toda la palabra de Dios? Raramente alguien, si acaso. Porque la mayoría, te lo aseguro, que del 0 al 10, muchos están en 1 o en 2, o quizá en 0. Qué bueno que alguno estuviera como en 5 o 6 por ahí. La pregunta es: ¿por qué hay un 0 conocimiento o un muy poco conocimiento de la palabra de Dios? ¿Por qué crees tú que tú estás? Tú, vamos a tocar por favor. ¿Por qué crees tú que estás ahorita en muy bajo conocimiento de la palabra de Dios? ¿Por qué crees tú? Porque el diablo se encargó de que por generaciones y generaciones de familia, varón, no conozcan las familias la palabra de Dios. ¿Cómo fue que lo hizo? Bien sencillo. Metió la muerte, metió asesinatos, metió tortura. La Iglesia Católica metió la tortura, y lo que estoy diciendo, varón, está evidenciado por la misma historia que lo está avalando. Que existió la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, porque cualquier persona que tuviera la osadía de tener un libro así como el que tú tienes en la mano ahorita, la palabra de Dios, nada más con tenerla, cargarla, ya serías torturado y asesinado, quemado en leña verde, quemado vivo, vaya, para que mejor me entiendas. La pregunta es: ¿por qué? Y si tú eres inteligente, es que es muy importante el área espiritual. El área espiritual, como les dije al principio, es el área más importante de todas las áreas que tú tienes: física, emocional y espiritual. Estamos compuestos como seres humanos de un cuerpo, de un alma, donde son tus emociones, y de un espíritu, que haces conexión con Dios o haces conexión con el diablo. Pero sin conexión no te quedas, varón. Te conectas con uno de los dos, forzosamente. Que tú digas: es que yo no estoy conectado con Dios, pero llevo una vida muy tranquila. Sí, porque no se la has hecho de bronca al diablo, varón. ¿Sí me explico? O sea, nada más dile al diablo que te has entregado a Jesucristo como el único Señor y Salvador, y va a empezar a darte tus toritos a ver cómo te va. El diablo no va a permitir que te le vayas. Así que, varón, tuvo la Iglesia Católica que meter en la estrategia del asesinato a través de la Santa Inquisición, liderada por sacerdotes católicos. ¿Cómo? Y es que, mira, varón, no es mi intención hablar mal de la Iglesia Católica. No vengo a criticar, no vengo a juzgar, no vengo a eso, no.
descubrir las estrategias y las mentiras, ojo, mentiras, porque el área espiritual, varón, es el área más importante de tu vida. Si tú estás mal espiritualmente, varón, vas a estar mal emocionalmente. Y el diablo te dice, no, pues es que tú lo que necesitas es un psicólogo. ¿Para qué es el psicólogo? El psicólogo es bueno para aquellos que no quieren saber nada de los asuntos espirituales, no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de Cristo, no quieren saber nada de eso. Sí, pero viene el diablo y les mete tribulación y se están medio locos, y entonces sí necesitan un psicólogo. Pero cuando tú estás en Cristo Jesús, tú no necesitas ningún psicólogo, porque es Dios el que está sanando tu mente, tu alma, tus emociones. Y cuando Dios sana tu mente, tu alma y tus emociones, haces tú una correcta conexión de tu espíritu con el espíritu de Dios, y ya nunca más con el espíritu del diablo. No sé si me puedan ustedes entender. Así que aquí hay dos cosas muy importantes. Primeramente, hacer la conexión correcta con Dios, ya no más con el diablo. Y número dos, varón, cancelar derechos legales espirituales otorgados al diablo. Y si tú quieres que te dé evidencia, te doy evidencia, varón. Por ejemplo, la Iglesia Católica dice que fue fundada por Jesucristo. ¿Cómo? ¿Sí han escuchado eso? Que la Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo. Que es la iglesia que Jesucristo fundó. Entonces yo me quedo pensando, a ver, ¿cómo fue que fue la que Jesucristo fundó? Si la Iglesia Católica Romana, los mismos romanos asesinaron a Jesucristo en una cruz. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que la Iglesia Católica Romana sea la iglesia que Jesucristo fundó, si el mismo emperador Nerón, emperador romano Nerón, mandó crucificar al revés al apóstol Pedro por el delito de ser un seguidor de Jesucristo? ¿Cómo es posible que la Iglesia Católica Romana sea la iglesia que Jesucristo fundó, si el mismo emperador Nerón le cortó la cabeza al apóstol Pablo por el delito de estar predicando ¿de quién? De Jesucristo en Roma? En Roma. Y luego después, en el año 323, ojo con lo que les voy a decir, el emperador romano Constantino funda la Iglesia Católica en el año 323. Sí es fundada por el emperador romano Constantino. Suponiendo, ojo, suponiendo que yo sea Constantino, suponiendo, voy a poner un ejemplo, suponiendo que yo sea Constantino, el emperador romano Constantino, si soy romano, ¿sabes cuáles son los dioses de un romano? Júpiter, Venus, Marte, muchos dioses más. Así es. O sea, son politeístas. Los romanos son politeístas. ¿Sí sabes qué significa politeísta? Poli significa muchos, teo significa dioses, que tienen muchos dioses. Los romanos tienen muchos dioses, son politeístas. Lo contrario a politeísta es que monoteísta. Mono significa uno. Como monogamia, monopolio, las palabras que empiezan con mono significa uno. Así es. Entonces, si yo soy el emperador romano Constantino, ¿y qué es lo que voy a hacer para asegurar que Roma siga siendo poderosa en todo el mundo? Me asocio con los religiosos, ojo, con los fariseos,
aquellos que solicitaron a Roma, al emperador romano, bueno, al emperador romano no, a Pilatos, el gobernador romano, que crucificaron a Jesucristo. Entonces, Constantino, conociendo los antecedentes, dice: me voy con los fariseos. ¡Hey, fariseo! Vengan, quiero hacer una asociación con ustedes. Prometo ya no oprimir a los judíos. Prometo que se acabe el conflicto entre Roma y los judíos. Pero vamos a hacer una alianza. Y los judíos dicen: perfecto. Tener a Roma de amiguitos, que ya no nos vengan a intimidar. Está excelente. Entonces, hacemos una asociación. Vamos a asociar lo religioso con lo político. Vamos a formar una iglesia sola. Y eso es lo que hoy se conoce como la Iglesia Católica. ¿Cómo? Pero espérame. El fariseo dice: pero si yo soy monoteísta. Si quieres, bien. Si no, así la dejamos. ¿Estamos entendiendo? Y acá los fariseos dicen: no, pues está bien, con tal de que ya no haya opresión. Y ustedes serían los líderes religiosos. Ustedes. El cristianismo nos está invadiendo. Vamos a continuar la persecución contra los cristianos. Siempre fue la persecución contra los cristianos desde el momento en que atraparon a Jesucristo. Jesucristo estaba en la cruz, muriendo, y acá estaban los discípulos todos escondidos porque tenían miedo. Hasta el apóstol Pedro lo interrogaron: ¿eres tú un discípulo de Jesucristo? No, no lo soy. Sí, sí eres. No, no lo soy. Pero es que te vimos con Jesucristo. Pero no lo soy, no lo conozco. Y le cantó el gallo, y fue cuando se deprimió Pedro. Porque se acordó que Jesucristo mismo le profetizó que le iba a negar. Así muchas veces tú puedes estar diciendo: no, yo sí quiero seguir a Jesucristo, y luego de repente llega la situación de la prueba o de la adversidad, y es ahí donde tú te rajas, varón. Es muy importante el aspecto espiritual, varón, porque es allí donde tú tienes la victoria o el fracaso. Yo por eso les digo: Jesucristo es el camino. Pero si tú quieres conocer otros caminos, vas a andar más perdido que la perra laica que mandaron al espacio. Nunca más volvió. Pero si tú quieres, tú puedes seguir buscando lo que tú creas con tus propias fuerzas, varón. Ya te dije hace un momento: no te creas si le pides a la Santa Muerte y la Santa Muerte te concede un milagro. No te creas eso, varón. Porque en el momento que tú pides a Santa Muerte, tu alma queda hipotecada a favor del diablo, varón, y te va peor. ¿No se han fijado el comportamiento de las personas que adoran a Santa Muerte cómo son? Chequen nada más el comportamiento de las personas que adoran Santa Muerte. Son déspotas, son agresivos, les vale gorro si intoxican con drogas a cualquier persona o hasta a un niño, les vale gorro. Las malas palabras es su factor común. Son, perdonando la expresión, son gachos por naturaleza. Porque el carácter y la personalidad del diablo que está dentro de ellos así es. Pero eres tú, varón, el que tú decides. Fíjate bien, porque muchos por ahí me han de estar diciendo por redes sociales: ay, hermano, pero ¿por qué les está diciendo que vayan y a la iglesia que quieran? Pues Dios así lo dijo. En Deuteronomio capítulo número 30, versículo 19: a los cielos y a la tierra pongo de testigo hoy contra ustedes de que pongo por un lado la bendición y por otro lado la maldición. Pongo por un lado la vida y pongo por otro lado la muerte.
Y escoge tú, escoge pues la bendición, te dice Dios, si tú la quieres escoger. Si tú quieres escoger la maldición o quieres escoger a la muerte, esa es tu bronca, varón. Es tu decisión. Chequen Deuteronomio 30:19, ahí está. Chequen Deuteronomio. Porque para mí Deuteronomio 30:19 es factor clave de toda la palabra de Dios. Deuteronomio, capítulo número 30, versículo número 19. 194. Página 194. 192. Ok. ¿Y cómo dice? A los cielos y a la tierra pongo de testigos. Hoy, o sea, si tú por primera vez estás conociendo esta palabra que viene en la palabra de Dios, entonces para ti hoy que estás conociendo esta palabra, a los cielos y a la tierra, pongo de qué? De testigos, varón. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es, ¿por qué Dios tiene que usar testigos para darte esta palabra? Porque es una palabra mega importantísima, varón. A los cielos y a la tierra pongo de testigo hoy contra ustedes de que les he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Por qué Dios, siendo el Dios todopoderoso que te ama como nadie te va a amar en la vida, por qué te pone la muerte y por qué te pone la maldición? Quizá tú pienses, oye, pues si es Dios, debe de poner nada más la vida y debe de poner nada más la bendición. ¿Por qué pone la maldición también? ¿Por qué en el huerto del Edén tuvo que poner un árbol prohibido? Pues si está prohibido, quítalo y no lo pongas. Pero era necesario para Dios poner ese árbol prohibido. Porque tiene que trabajar con tu mente, con tu dominio propio, varón. ¿Estamos entendiendo? Pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. La pregunta del $1.000.000 es, ¿por qué las personas escogen la muerte? Oye, conozco infinidad de personas que adoran a Santa Muerte. ¡Ay, hijo, pero cómo! ¿Cuál es el rollo que les echaron para poder creer en Santa Muerte? Si Dios es el que tiene la potestad sobre la vida y la muerte, y si aún el mismo Señor Jesucristo venció a la muerte, resucitando al tercer día de entre los muertos, ¿te das cuenta? Nadie, absolutamente nadie, resucitó de entre los muertos y que todavía permanezca vivo. Nadie, varón. Nadie. ¿Que la Virgencita? ¿Quién es la Virgencita para que sea más que Dios? Yo no tengo nada en contra de María, pero mi bronca es contra el diablo que usa a María. María ni siquiera sabe qué onda, ella ya está muerta. Ella está esperando la resurrección de los muertos y la gloria en Cristo Jesús. Pero el diablo se aprovecha queriéndote meter que es la madre de Dios y que no estoy yo aquí, que soy tu madre, y que apariciones y que milagros y que cosas de esas, varón. Esa es mi bronca contra el diablo, porque el católico me dice, es que usted odia a María. No, yo no odio a María. María ni en cuenta sabe de este tema. Pero el diablo se quiere aprovechar metiendo mentiras, y es ahí donde no se vale. No se vale meter mentiras.
Porque no es lo mismo, varón, que yo te esté diciendo, hey, aquí detrás de esta pared está un Santa Claus, ahorita se lo voy a presentar. Y luego después te das cuenta que el Santa Claus no está ahí. Y yo quedo como un mentiroso. Aquí no te afectó nada porque te dije que Santa Claus está ahí atrás. Tú no te vas a ir al infierno porque te dije que Santa Claus está ahí atrás. Pero si yo te digo, pídele a la Virgencita que te dé un milagro, arrodíllate, ponle un altar, a Santa Muerte, ponle un altar. Si yo te digo eso, y tú vas a sentir que la conveniencia, a ver si me concede un milagro, y te arrodillas y le pides, ahí es donde yo te estoy mintiendo, y tu alma es la que paga el plato roto. Te estoy echando una mentira, que ahí sí me afecta a mí por mentiroso y te afecta a ti por creer la mentira. ¿Estamos entendiendo, varones? Hay de mentiras a mentiras. Todas las mentiras son malas, todas las mentiras son pecado, pero hay mentiras que te llevan al infierno por creerlas y sobre todo por darte de patadas contra Dios. Si a mí me dicen que Santa Claus viene el 24 de diciembre, el 25 de diciembre, una cosa es de que yo crea y otra cosa es que yo la difunda. Yo de niño creí que venía un Santa Claus el 25 de diciembre. Y cuando me di cuenta que era una mentira, ¿qué crees que fue mi reacción? Decirle a mis papás que eran mentirosos, porque no era ofensa contra mis papás, era porque ellos estaban mintiendo. ¿Estamos entendiendo? Mentira es mentira. Aquí y en China, mentira es mentira. ¿Y qué dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 y 9? Apocalipsis 21, no vas a batallar con Apocalipsis, es el último libro de tu Biblia. El último libro de tu Biblia. Nada más chécate el versículo 21, el capítulo 21, versículo número 8 y 9. Capítulo 8 y 9 de Apocalipsis 21. Ándale, ese. Fíjate bien cómo está diciendo. Ahí está toda la lista de los malditos, varón. Apocalipsis 21, versículo número 8 y 9. Pero los cobardes, ¿quiénes son los cobardes? Los cobardes son aquellos que conocen el poder de Jesucristo y viene el diablo y le tienen miedo al diablo. ¡Ay, no! Es un cobarde. Jesucristo vino a enseñarte cómo vencer al diablo, bueno, no es para que le tengas miedo. Si un perro me persigue y yo le tengo miedo, el perro me va a perseguir más. El diablo, si me pone sus toritos, si yo le tengo miedo a todo lo que el diablo, además si se aparece el diablo, ¿le tendrás miedo? Si de repente tú ves sombras negras, alguien se ha visto sombras negras, ¿verdad que sí? Sí, cuente, cuente. Si tú ves sombras negras, y pues obviamente son espíritus malos. ¿Y cuál es tu reacción ante esas sombras negras? Si yo veo sombras negras, ¡hey! ¿Qué estás haciendo tú aquí? Lárgate, en el nombre de Jesucristo te echo fuera. ¿Estás entendiendo, varón? Tú no tienes por qué tenerle miedo al diablo y a sus demonios, ya están derrotados. El diablo y sus demonios tienen poder que la misma gente miedosa o cobarde le da. ¿Estamos entendiendo, varón? El diablo sabe de antemano si tú le tienes miedo al diablo o no. Si el diablo sabe que tú estás fortalecido en Cristo Jesús, el diablo es el primero
en apanicarse. Pregúntale a aquel que es el gadareno, el endemoniado gadareno, que tenía una legión de demonios. Nada más con ver que venía Jesucristo dijo: ay, ¿qué tienes contra nosotros, Señor Jesucristo, Hijo de Dios Altísimo? Ya vienes a atormentarnos antes del tiempo. O sea, empezó solo a panicarse. Jesucristo no estaba diciendo nada. Ya vienes a atormentarnos antes del tiempo. Permítenos mejor ir al lago de cerdos. Había un mundo de cerdos pastando. Y los demonios bien apanicados. Permítenos irnos a los cerdos, pero no nos eches al infierno. No. Déjanos ir a los cerdos. Jesucristo nada más dijo: pues vayan. Y salieron toda la legión. ¿Sabes qué es legión? Estamos hablando de un montón de demonios. De toda la legión de ese hombre que estaba endemoniado. Salió la legión y se fue a los cerdos. Y empezaron los cerdos. Todos se volvieron locos los cerdos, varón. Y el cerdo dijo: no, yo no me voy a quedar con ese demonio. Yo mejor me voy a lanzar al precipicio y me ahogo. Yo no me voy a quedar con un demonio. ¿Por qué el ser humano sí? ¿Por qué el ser humano se deleita con tener demonios? ¿Por qué? ¿Acaso el cerdo es más inteligente que el humano? ¿Qué hubo? Porque cada vez que yo veo a una persona que tiene demonios, me asemeja que el cerdo es más inteligente que esa persona. Y no es ofensa, varón. Simplemente ponen una balanza, la reacción del cerdo y la reacción del humano, cuando se llenan de demonios los dos. ¿Estamos entendiendo, varón? O sea, los cerdos prefirieron morir que tener demonios. A ti no te convendría morir. Nadie quiere morir. Mejor cuando vengan y te ofrezcan la droga, dile: no, hombre, dásela a tu abuela. Así de sencillo, ¿verdad? ¿Por qué querer hacerte tropezar a ti si ahí está la abuelita? Que se la ofrezcas a tu abuela. Y no tengo miedo yo de decir estas cosas, ¿vale? Me vale gorro. Porque ya basta de estar intoxicando gente. Ya basta. Tenemos que ponernos hasta aquí. ¿Estás en Cristo Jesús? Ok, te va a llegar la prueba y te la van a ofrecer. El estar en Cristo Jesús no significa que no te la van a venir a ofrecer. Sí te la van a ofrecer, pero estar en Cristo Jesús es estar fortalecido. ¿Estamos entendiendo? Yo siempre les he dicho a las personas, siempre se los he dicho: ¿quieres verdaderamente hacer las cosas como Jesucristo lo ordena? No te bases en lo que te diga una religión, porque una religión te va a tiene la tendencia a utilizar su dogma, usando la palabra de Dios para meter su dogma. O sea, la palabra de Dios, de todas las religiones sin excepción, la palabra de Dios es el gancho, es la carnada. Mira, te doy palabra de Dios. Mira. La palabra de Dios, te enamoras de la palabra de Dios, varón. Pero pídele a la Virgencita también. ¿Cómo que vas a pedir que le pida a la Virgencita también? Si aquí la misma palabra de Dios lo prohíbe. Ay, es que eres un protestante. No me acordaba que eres un protestante. Y ya te quieren azorrillar diciéndote protestante. Era lo que les dije al principio. ¿Quién es el protestante entonces, varón? Si yo estoy protestando contra la mentira de la Iglesia Católica. La pregunta del $1.000.000 que siempre me he hecho yo es: ¿por qué? Si Hitler mató a millones de judíos, Adolfo Hitler, con su Alemania nazi, mató a millones de judíos,
Y la Iglesia Católica mató a millones de cristianos, varón. ¿Por qué se ama a la Iglesia Católica y se le sigue y es la más grande que hay en el mundo? ¿Y por qué a Adolfo Hitler se le odia por haber matado millones de judíos? O sea, no entiendo. Si los dos son asesinos. Los dos son asesinos, varón. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo asesinados en Roma. Y los tienen ahí sepultados en Roma, como mucho orgullo de que estén sepultados en Roma. Sí, pero pregúntale, si pudieras preguntarle al apóstol Pedro y al apóstol Pablo: hey, ¿están ustedes muy contentos de estar aquí muertos en Roma? ¿Qué te van a decir? No, hombre, estos son una bola de asesinos, los romanos. Ah, pero eso sí, dicen los romanos, o la iglesia romana, que es la iglesia que Cristo fundó. Las mentiras, al caño con las mentiras. Allá el tonto que quiera creerse las mentiras. Pero dice que Jesucristo fundó, y si ellos mismos mataron a Cristo mismo. Y no te das cuenta cómo lo mataron. No te das cuenta cómo quedó. ¿Quedó qué? Isaías 53, chécalo. Isaías 53, versículo 5. Lo dejaron. Fíjate bien la palabra que voy a utilizar. Picadillo. En un esqueleto. ¿Sí conoces el picadillo? ¿Sabes cómo es el picadillo? Son moronas de carne. Bueno, ahí Isaías 53, versículo 5 dice que lo dejaron peor que un picadillo. ¿Lo dejaron qué? Molido. ¿Te das cuenta? A ver, vamos a ver Isaías 53. Vamos a ver de una vez. Aquí vamos a desmenuzar. Isaías capítulo 53. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido, ojo, ahí está, molido. ¿Qué es peor? ¿Quedar molido o quedar hecho picadillo? Molido es polvo. ¿Y sabes por qué? El odio de los romanos. El odio de los romanos. Ahí está la Iglesia Católica Romana. El odio de los romanos, auspiciado por el odio de las máximas autoridades religiosas, esas que eran los que adoraban a Dios. Era un conjunto de los dos, romanos y autoridades religiosas, que ahora es la religión católica. Ahí está, lo dejaron ¿qué? Molido. El romano, ¿qué hacía? Agarraba el látigo, no era un látigo cualquiera, varón, ¿sí? Tenía puntas de acero con uña, el pico terminaba en uña de gato. Es más, ¿sabes qué hacían los romanos antes de empezar? Como para entrenar su odio contra Jesucristo. Los látigos la aventaban a una mesa de madera. Se encajaban las puntas del látigo y rasgaba la madera, le sacaba astillas a la madera. Imagínate 40 latigazos a Jesucristo con ese tipo de instrumento. Lo dejaron molido. No lo estoy diciendo yo. Ustedes están checando que ahí dice la palabra de Dios que lo dejaron molido. Peor que picadillo. Que ustedes no se dan cuenta o no, quizás no se imaginan cómo lo dejaron. Lo dejaron irreconocible. Y aún así voy a seguir siendo un católico. La gente no entiende por qué yo siempre toco este tipo de temas. La gente no lo entiende. ¿Por qué?
no lo entiende porque no tiene la idea cómo dejaron a Jesucristo. Lo dejaron ¿qué? Molido. Molido, varón. Es Jesucristo el que se adora, no la mamá, no la cruz, porque hay quienes adoran a la cruz y hasta la tienen aquí como un símbolo en su pecho, o en una iglesia. Ahí está la cruz en una iglesia. Si aquí te mataran a un hijo con un cuchillo o con una pistola, mataran a tu hijo, ¿pondrías en tu casa como un altar la pistola y el cuchillo que mató a tu hijo? Obvio que no. Es una archimega super recontra estupidez, invento católico decir la cruz te salva. No te salva la cruz. El que te salva es Jesucristo, que pagó en la cruz para que tú seas libre. Si tú supieras cómo quedó Jesucristo, es más, te la voy a poner difícil. Si a un hijo tuyo le hicieran lo que le hicieron a Jesucristo, ¿cómo te sentirías? Bueno, para poder conocer el corazón de Dios, les hago esta pregunta. Si un hijo tuyo lo dejaran así como lo dejó Jesucristo, ahorita pues ya no me extraña, pues ahorita ya aparecen muchachos sin cabeza, en una bolsa, con las partes del cuerpo todas en una bolsa. Eso es mucho mejor que quedar molido. ¿Estás entendiendo? Una vez iba pasando y de repente estaba una cabeza arriba de una hielera. Ni querer saber qué había dentro de la hielera. Ya te imaginarás qué mugrero había. El odio es lo que sucede eso. Las personas ya no se conforman con matar, ahora se conforman con destripar. Y te voy a decir una cosa, ¿verdad? Ya no se conforman ya ni siquiera con destripar. Ahora te meten en el ácido y te desapareces, te desintegras en el ácido, varón. Pregúntale a los normalistas allá que fueron ejecutados en ácido. La pregunta es ¿por qué el odio? Es como para que tú no quieras saber nada de él. Me vienes a ofrecer droga. Sácate el dinero. Sí, perdón. Así, cuando crucificaron a Jesucristo, recuerdo que un fariseo le encajó una espada en la pierna y le derramó el líquido. Y fue cuando empezó a temblar la tierra, ¿no? Fue la ira de Dios, ¿no? Lo que pasa es que, como ya apuraba por el tiempo, porque Jesucristo fue crucificado a las 3 de la tarde, y a las 6 de la tarde, el judío es muy estricto en cuanto al sábado, ¿sí sabías? Si tú vas a Israel ahorita, en estos tiempos, vas a Israel y quieres ir en sábado, vas a encontrar todas las tiendas cerradas. Nadie trabaja en sábado. Está sola y todos los comercios cerrados, todo está cerrado. Entonces, cuando Jesucristo fue crucificado un viernes, vamos a ponerle viernes, porque así fue en tiempos actuales, a las 3 de la tarde, ya me iban a ser las 6 y los cuerpos tendrían que quedarse ahí colgados si no los bajaban antes de las 6. Entonces, lo que tuvieron que hacer los romanos es agarrar un mazo y con el mazo quebrarle las piernas a los que estaban en la cruz.
Eran tres, acuérdate que no era nada más Jesucristo, era Jesucristo y al lado habían dos ladrones. Entonces era urgente quebrarle las piernas, porque al quebrarle las piernas ya las costillas se encajaban en los pulmones y ya no podían respirar, morían asfixiados. ¿Estamos entendiendo? Ya todo el peso ya no, ya se colgaba, ya las rodillas rotas o los huesos rotos, o sea, la espinilla te la quebraban. Si con un golpecito en la espinilla lo que duele, ahora imagínate que te las quiebran. Entonces era urgente que ya se acabara eso que estaba sucediendo. Entonces cuando le iban a quebrar las rodillas a Jesucristo, perdón, estoy hablando de rodillas o de huesos, las piernas, para que mejor me entiendas, se dieron cuenta que ya estaba muerto. Entonces el romano dijo, a ver, espérate tantito, este ya está muerto, ya no le quiebres los huesos, porque aquí está escrito que ningún hueso iba a ser quebrado de él. Entonces Dios utilizó ahí a ese romano. Pero sí, asegúrate que esté muerto. Entonces agarró una lanza, el romano agarró una lanza y se la encajó en un costado. Y al clavarle la lanza, saltó agua, líquido, que hasta bañó a los romanos. Ya estaba muerto. Y los otros dos sí les quebraron. Batallaron para morir. Los otros dos, ¿por qué? Porque Jesucristo ya estaba, ¿qué? Molido, varón. Ya iba medio muerto a la cruz. Pero los otros dos no tenían ni un rasguño, varón. Ahora le sacaron los ojos. Pues es que se paró un cuervo y le sacó los ojos a uno de ellos. Al que no había creído en Jesús. Acuérdate que uno de los ladrones le dijo, hey, si eres el Hijo de Dios, si eres, bájate y sálvanos, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Entonces el otro ladrón lo regañó, le dijo, hey, ¿qué te pasa si nosotros estamos aquí porque lo merecemos? Pero él no ha hecho nada. Y fue cuando este ladrón ya le dice a Jesucristo, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Jesucristo le dijo, ciertamente te digo que hoy entrarás conmigo en el paraíso, estarás conmigo en el paraíso. Por la fe que tú. Por la fe. Es importante estar en Cristo Jesús, ¿no? No sabemos si de repente vas manejando y viene alguien de allá para acá, tocas de frente y ni siquiera te da chance de decirle a Jesucristo, hey, morir sin Cristo es lo peor que le puede suceder a un ser humano. Porque Jesucristo es el pasaporte al cielo, al reino de Dios. Mas sin embargo, ya para finalizar, varón, ahí en Isaías capítulo número 53, versículo número 3, dice que fue despreciado y desechado. Me voy a enfocar en esas dos palabras nada más. Despreciado y desechado. ¿Qué significa despreciado? Que no tiene precio para ti, que para ti no vale Jesucristo, no vale nada. Yo te puedo estar hablando ahorita de Jesucristo y tú dices, no vale gorro. Eso está profetizado que muchos lo iban a despreciar. Desechado significa que ya lo tuviste y de repente lo abandonaste. Fíjate, me estaba acordando de Judas Iscariote. Judas Iscariote, tú sabes que lo traicionó. Pero Judas Iscariote era un apóstol de Jesucristo, era uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Este sábado que viene, o sea, mañana, voy a hacer una reseña, breve reseña, de Judas Iscariote, en una iglesia allá en Allende, Nuevo León, donde voy a
predicar mañana. Pero voy a dejar una reflexión, ¿verdad? ¿Cómo es que siendo un seguidor de Jesucristo lo traicionó? Siendo un apóstol de Jesucristo, fíjate, si un apóstol de Jesucristo lo traiciona, ahora imagínate tú o yo que no somos apóstoles. Mas sin embargo, está escrito en la palabra de Dios que Jesucristo le dio a Judas pan mojado, porque los discípulos decían, ¿quién es el que te va a traicionar? Jesucristo les dijo que uno de los 12 le iba a traicionar. ¿Quién va a ser? El que yo ponga mi pan, remoje mi pan y ponga en la boca. Pues remojó pan y se lo dio en la boca a Judas Iscariote. Tú le darías pan mojado. Ándale, mi nene, para que no batalle en masticar el pan. Aquí ya lo tienes mojadito. Venga, mi nene. ¿Lo harías tú con uno que sabes que te va a traicionar? Jesucristo sabía que Judas lo iba a traicionar. ¿Harías tú eso con un enemigo? Darle pan mojadito para que no batalle en comer. Ándale, lo que vayas a hacer, hazlo de una vez. No se enojó con él, ojo, no se enojó. Eso es bien importante que tú entiendas. No se enojó, nunca jamás uses un recurso de esa naturaleza. Porque muchos se enojan. Después se arrepintió Judas. Muchos dicen, se perdió porque entregó a Jesucristo. Pero se arrepintió, devolvió las monedas, se arrepintió. Lo que pasa es que le faltó ese amor de parte de uno de los seguidores de Jesucristo para ir con Judas. Oye, Judas, ve y pídele perdón a él, ándale antes de que sea tarde, ve, aunque nunca va a ser tarde, pero ándale, Judas, ya déjate de quererte suicidar, ándale, córrele y vete, ve a la cruz, allá está Jesús colgado en la cruz, alcánzalo y pídele perdón, que él sepa que le pides perdón. ¿Tú crees que Jesucristo lo hubiera rechazado? Obvio que no. ¿Dónde estaba un Pedro para poder levantar a un Judas? No, pues el Pedro también lo había negado 3 veces, andaba en la depre, andaba bien depresivo el Pedro, llorando amargamente. Estar en Cristo, varón, es estar atento, alerta. A ver, ¿qué te pasa, amigo? ¿Qué te pasa? A ver, ¿te sientes mal? ¿Qué te hicieron? Perdona y olvida. Porque todos tenemos una raíz. Toda persona que entró al mundo de las adicciones es porque tiene un motivo para haberlo hecho. Y ese motivo era por no estar tampoco en Cristo Jesús, porque si estuvieras en Cristo Jesús, no conozco una persona que esté en Cristo Jesús y que quiera entrar al mundo de las drogas. El que está en Cristo Jesús dice, yo no me quiero contaminar, no me quiero perder. Si uno que dice estar en Cristo Jesús se pierde, es porque no estaba en Cristo Jesús y él creía que sí estaba en Cristo Jesús y no era así. Pero cuando estás en Cristo Jesús te fortaleces, Padre. Voy a continuar la siguiente semana si Dios me lo permite. Hay veces en que no puedo por ahí, pero mientras Dios me lo permita, voy a continuar. ¿Estamos entendiendo, varones? Si acaso me ven que no ando por aquí, es porque ando en las cosas de mi Señor Jesucristo, ¿sí? Pero siempre que pueda tener la oportunidad de venir, les voy a dar el mensaje de bendición, no mía, de la palabra de mi Señor Jesucristo. Siempre basado en lo que Jesucristo nos enseñó. Nunca jamás en lo que la religión te ordene y te enseñe. Siempre en base a lo que Jesucristo hizo. Ya después les voy a explicar más de este tema. ¿Permanecer en Cristo se puede o no se puede? Sí, se puede. Todo lo puedes en quién. En Cristo. Porque con Cristo eres más que qué. Vencedor. Más que vencedor.
hago que ustedes confiesen, porque está escrito en la palabra de Dios, en Mateo 18:18, que todo lo que se ata en la tierra se ata en el cielo. ¿Estamos entendiendo? Tú dijiste que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, porque con Cristo tú eres más que vencedor. Todos decimos amén y amén. Pero acuérdense que también está escrito y continúa diciendo Mateo 18:18, que todo lo que se desata en la tierra se desata en el cielo también. Así que si tú te uniste a una virgen o un santo de tu devoción, pusiste un altar para cualquiera de estas deidades o santa muerte, destrúyelo aquí en la tierra. Confiésalo con tu boca, porque dice la palabra de Dios que se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para salvación. No nada más es confesar a Jesucristo, que bueno, es importante confesar a Jesucristo, pero también es importante confesar que renuncias al enemigo, que renuncias al maligno. ¿Recuerdan lo que les dije del gadareno ese que Jesucristo liberó de una legión de demonios? ¿Saben lo que pasó después de que los cerdos se ahogaron? Vinieron los de la aldea y se enojaron porque las cosas que estaban sucediendo y corrieron a Jesucristo. ¡Lo corrieron! ¡Lo corrieron! En vez de decir, mira cómo quedó el que estaba endemoniado, pues vieron al endemoniado en su sano juicio y se espantaron los aldeanos también y corrieron a Jesucristo. Lárgate de aquí, no te queremos que estés aquí. Tuvieron miedo. Que no suceda esto jamás contigo. Jesucristo está para bendecirte y para amarte como uno de. No hay, ni existe, ni existirá jamás alguien que te ame tanto como Jesucristo, como Dios y su Hijo Jesucristo. Y ya Jesucristo demostró su amor por ti en esa cruz del Calvario, dando su vida porque tú seas libre de adicciones, de enfermedades y de todas las cosas. Y no quedó muerto, resucitó el tercer día y ahora vive. Y si tú fuiste bendecido con el mensaje que hoy te di, no es mensaje mío, es el mensaje de mi Señor Jesucristo que vive en mí, para darte la palabra de Él para ti. ¿Estamos entendiendo? No vas a decir jamás, ese hermano Adrián me gusta cómo predica. No. Mejor di, me gusta muchísimo el poderoso Señor Jesucristo que vive en el hermano Adrián. Yo también lo quiero tener. ¿Estamos entendiendo? Yo también. Y invita a Jesucristo a estar contigo. Dile así como estás con algunos siervos que usas, así quiero que me uses a mí. Invítalo a tu corazón. Te aseguro que Jesucristo te va a decir que sí. Nada más que tienes que renunciar a los derechos legales espirituales otorgados a los para que eso pueda suceder. Es todo lo que se necesita. Señor, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. ¿Qué te va a decir? Vas a estar conmigo en mi reino. Amén. Fuerte abrazo en el profundo amor de nuestro